Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Parece que cuando nada más te va a sorprender, pues siempre ocurre algo en el que te sorprende. Y te sorprende para mal. Nos estamos acostumbrando en la iglesia al sacrilegio, a la blasfemia, al insulto, a la iglesia, a nuestro Señor, a los santos, etcétera. Y lo peor no es eso. Lo peor es la pasividad de nuestros pastores. Y me amparo a mi derecho de opinión, en el cual se recoge en el Código del Derecho Canónico, en el párrafo 212, en el cual todo fiel católico tiene derecho a opinión dentro de la Iglesia y siempre por el bien de esta. Estoy hablando de un funeral en la Catedral de Nueva York de una persona transexual. Una persona que era hombre, después de diversas operaciones, pues es, o se dice ser, porque no lo es, mujer. Esto ha ocurrido en una catedral en Nueva York, no en ninguna parroquia, una pequeña iglesia pequeña de cualquier pueblo perdido, no. En la catedral de Nueva York y en el funeral de Cecilia Gentili. Y este funeral ha sido muy polémico y se ha convertido en la comidilla, ¿verdad? En todas las redes sociales, en los cuales, pues, nosotros los católicos tenemos que agachar la cabeza cada vez que alguien desde fuera de la iglesia, ateos, protestantes, etcétera, y nos tiran a la cara noticias como esta. Fíjate lo que ocurrió en tu iglesia, en una catedral, en tal lugar, con estas personas. Recordemos que la fallecida Cecilia Gentili, pues fue una persona bastante famosa y una persona activista en la ideología trans y LGBT. También era una persona partidaria de vender su propio cuerpo. No quiero decir la palabra exacta porque nos cancelan. Era una persona que fomentaba y era partidaria a que ese tipo de colectivo realizara pues diferentes servicios con su cuerpo. Y en su funeral, en su despedida, que tuvo lugar en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, y fue algo dantesco. Y la ceremonia pues estuvo presidida por el padre Eduardo Dougherty. Quiero mostraros algunas imágenes. Aquí estamos viendo algunas de ellas, pero vamos a volver al principio, aquí. Pues vean, estas eran el tipo de personas que iban pues a este lugar. Yo no tengo nada en contra de estas personas, yo no quiero que nadie se lleve a engaño. Yo respeto a estas personas. Lo que a mí me enfada es que conviertan un templo católico en un circo. Yo entiendo perfectamente que estas personas no entiendan de sacralidad cristiana, pero al menos que sí sepan comportarse en un lugar sagrado. Que también entiendo, para ellos eso no es ningún sitio sagrado. Pero al menos que se comporten educadamente en un lugar que no es su casa
Si yo voy a tu casa, ¿cómo me tengo que comportar? Pues de manera educada y me tendré que adaptar a las normas de tu casa. Yo no puedo llegar a tu casa, quitarme los zapatos, echarme en el sofá y colocar los pies por encima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy en mi casa. Y tú tendrás unas normas en las cuales yo tengo que respetar, igual que estas personas, pues no respetaron las normas del templo. Pues bien, aquí tenemos la imagen de la difunta. Aquí vemos, pues, no sé exactamente quién será esta persona, la de la flor morada en la cabeza, pero se ve afectada por el fallecimiento de esta persona. Aquí vemos, pues, el féretro cuando están entrando con él en la catedral. Aquí, por ejemplo, vemos el altar lleno de flores. El altar no es para colocarle, para cubrirlo de flores. Si algo hay sagrado en una parroquia, es el sagrario y, por supuesto, el altar. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. No entiendo por qué en la parroquia o en la catedral dejaron que hicieran, pues, todo lo que hay aquí, ¿no? Flores por el suelo, por todos lados, ¿verdad? Eso, el lugar, pues, debería de ser en el cementerio donde esa persona, pues, reciba sepultura. Aquí tenemos, pues, más personas allegadas a la fallecida, igualmente aquí. Y aquí de nuevo, pues vemos a esta señora o señor, no sé cómo catalogarlo exactamente. Y no solamente fue la presencia de estas personas, ¿verdad? Que, a mi juicio, ninguno era creyente. La persona que falleció, la persona de nombre Cecilia Gentili, no era una persona cristiana. No entiendo por qué se permitió la apertura de esta catedral para que se viera este tipo de evento. Este evento no fue una despedida tranquila, tampoco fue un evento para orar por el alma de un difunto, sino que se convirtió en una ceremonia ruidosa. Los católicos de esa comunidad señalan que la catedral fue mal utilizada y que la iglesia fue profanada. La ceremonia fúnebre, interrumpida en multitud de veces, con aplausos, con vítores y, muy sabiamente, el obispo Joseph Strickland, exordinario de la diócesis de Tyler, en Estados Unidos, pues hizo una declaración que para mí es bastante clara, ¿no? Dice así, el obispo Joseph Strickland: todos los que saben que Jesucristo es el Señor deben condenar esta blasfemia y profanación de un lugar santo. Los pastores alimentan a los lobos con ovejas. Rezan por esta pobre alma cuya muerte fue ocasión de tal sacrilegio. Esas fueron las palabras del obispo Strickland. Por otra parte, en Twitter o en X, el portal Razón Más Fe dijo lo siguiente: ayer la Catedral de San Patricio acogió el funeral de Cecilia Gentili, una trans dedicado a la venta de su propio cuerpo. No quiero decir la palabra exacta. Cientos de activistas trans con tangas, mallas, etcétera, asistieron. Amigos dijeron desde el altar, esta, y dijeron un calificativo de 4 letras. Esta gran, y de nuevo esa palabra de 4 letras. Santa Cecilia, madre de todas las, de nuevo, las 4 letras. O sea,
se burlan de un lugar santo en el sentido de que a ti y a mí la Iglesia nos enseña que debemos asistir a la Santa Misa, debemos de visitar nuestras iglesias, nuestros templos, pues con ropa normal, ¿verdad? Sin mostrar ninguna parte del cuerpo. Ya pueden ser la parte alta de las piernas, glúteos, pechos, etcétera. Incluso ropa excesivamente pegada, ¿no? Eso las mujeres lo sabéis muy bien. Pero estas personas iban, pues, como he dicho, iban con ligueros, con mallas, en tangas, algunas de ellas con muy poquita ropa, y eso es un auténtico sacrilegio, una blasfemia a la santidad de nuestro Señor. Y lo peor no es eso, lo peor es que no hay ninguna voz autorizada que denuncie y depure responsabilidades respecto a estos hechos. Y para más INRI, durante toda la celebración, el padre Edward Dougherty se refirió a Cecilia con pronombres femeninos y describió al hombre que se identificaba como mujer y la calificaba como nuestra hermana. Además, durante las oraciones de los fieles, pues rezaron por el llamado de atención médica que afirma el género. Y los participantes se refirieron con frecuencia y con aprobación a la difunta Gentili, Cecilia Gentili, como la madre de todas las 4 letras. Creo que no hace falta explicar, ¿no?, cuáles son esas 4 letras y la palabra que están formando. No hay claro todavía, por eso quiero dar el beneficio de la duda de que si el personal de la catedral de San Patricio y el sacerdote que dirigía la ceremonia, no sé si sabían que Cecilia Gentili era un hombre que se sentía o que se consideraba mujer. En ese tipo de línea, ¿verdad?, pues aparecieron algunas declaraciones de activistas trans responsables de organizar este funeral que indicaban, quiero esperar que sea así, que estos detalles estaban ocultos al sacerdote. El sacerdote, según los activistas trans, esos detalles se le ocultaron al sacerdote. Yo quiero pensarlo así. Y yo espero que sea así. Porque para mí un sacerdote que permita esto en la catedral o en su parroquia, yo creo que se debería de tomar, pues, algunas medidas. Por otro lado, no sé si la iglesia está ahora para tomar ese tipo de medidas. Sinceramente, me duele lo que digo, pero es así. No sé si la iglesia ahora está en condiciones de decir esto está mal. Porque donde digo Diego, digo. No sé si me entienden. Mientras en el Vaticano defienden a capa y espada las bendiciones a las parejas homosexuales, con la excusa de que se bendice solo a la persona, pero dime tú qué falta hacía de bendecir a este colectivo en especial. Porque la bendición siempre se ha dado a todo el mundo. Pecadores, no pecadores, a mentirosos,
ladrones, mujeriegos, adúlteros, mentirosos, envidiosos, codiciosos. Y nunca se ha buscado un tipo de bendición para un colectivo en particular. Y que esa bendición no lleve implícito de que esa persona reciba esa bendición, pero, es muy importante ese pero, de que esa persona reconduzca su camino y su vida pecaminosa. Si das la bendición a una persona, sea el pecado que sea, como decía nuestro Señor, vete y no peques más. No nos quedemos en el simple hecho de te doy mi bendición y vete. No, no, no. Te doy la bendición, vete y no peques más. No peques más. Estamos viendo a diferentes personas de este colectivo homosexual, personas que viven en castidad, tienen esa inclinación homosexual, pero viven en castidad. Y si ahora enseñamos que te doy la bendición y sigue viviendo como se te pegue la gana, entonces es una burla para las personas homosexuales que sí buscan la santidad. El padre Jorge Loring, que en paz descanse, decía que un homosexual se puede salvar. Un homosexual puede ser perfectamente santo, pero controla tus instintos, controla esa inclinación que tienes. Si yo soy un mentiroso, yo tengo que cuidar de no decir mentiras. Si soy un adúltero, pues tengo que tener cuidado en no adulterar. Si soy un homosexual, debo de tener cuidado para no caer en ese pecado. Pero eso de vete y te vas con mi bendición, no. Yo me quedo con las palabras que dice Jesús. ¿Quién puede acusarte? Nadie te tiró ninguna piedra. ¿Recuerdan ese pasaje de la Magdalena? Con la mujer adúltera. ¿Quién te condena? Todos se fueron. Vete y no peques más. Por eso me parece ya excesivo lo que ocurre dentro de la iglesia. Quien ama a la iglesia le debe de doler todo esto. También hay católicos indolentes, en que le da igual 8 que 80. Y buscan esa iglesia sinodal o esa iglesia de puertas abiertas. Claro que sí. Yo también quiero una iglesia de puertas abiertas en que quepamos todos, pero no todo. Si yo quiero entrar por la puerta de la iglesia, tengo que tener claro que debo reconducir mi vida. Pero este tipo de personas no buscan para nada reconducir su vida. Y se burlan de la iglesia, se burlan del lugar sagrado, se burlan de los santos, se burlan de los católicos. Y no digas nada. No digas nada. Porque hasta te van a tachar de hipócrita, de intolerante, de homófobo.
de retrógrado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una especie, ¿verdad?, como de ley mordaza en que el católico ya no puede abrir la boca. Porque en cuanto la abres, ya hay otro católico que te la quiere cerrar, porque piensa totalmente diferente a ti. Porque ese católico es más moderno. Es un católico progre. Es un católico que dice que ya no vivimos en la Edad Media. Que mientras amemos, no importa. Lo importante es amarnos, ¿no? Dicen algunos. No importa con quién. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con lo que sea. Ya todo vale, ¿verdad? La moral del mundo pues ya está en decadencia. Pues bien, pues recemos muchísimo para reparar por este daño. Aún no he oído ningún sacerdote, obispo, a nadie, de pedir por la reparación de estas blasfemias, de estos insultos a la santidad de Dios. Así que, pues elevemos una oración al cielo para que el Señor perdone esta blasfemia contra Él y contra los santos y, por supuesto, en contra de la santidad de la Iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.